Debajo de la calma engañosa de un mundo en guerra, en medio del caos estruendoso de los campos de batalla y los corredores sombríos del poder, existía una corriente implacable de desafío contra uno de los tiranos más infames de la historia, Adolf Hitler. La historia de los numerosos intentos de asesinato en la vida de Hitler se teje a través del tejido del reinado del Tercer Reich, un testimonio al espíritu indomable de aquellos que buscaron detener la marcha de la tiranía. Desde los primeros días del ascenso al poder de Hitler, en los años 30, hasta los últimos rescoldos de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, no menos de 42 complots documentados surgieron de las sombras, cada uno un audaz intento de cambiar el curso de la historia. Estos intentos fueron tan variados en su ejecución como en su origen, desde pistoleros solitarios hasta explosivos elaborados, e involucrando a un elenco de personajes, desde oficiales militares desilusionados hasta ciudadanos ordinarios movidos a actos extraordinarios de valentía. Uno de los complots más famosos se desarrolló el 20 de julio de 1944, la Operación Valkyria, liderada por el coronel Klaus von Stauffenberg. Con una bomba en maletín plantada en la sala de conferencias del nido del lobo de Hitler, Stauffenberg buscó aniquilar al liderazgo nazi. Sin embargo, el destino intervino, y Hitler sobrevivió milagrosamente. El maletín, habiendo sido movido detrás de una pata de la mesa de conferencias, lo que desvió la fuerza letal de la explosión. Entre otros intentos notables estaba el ingenioso complot de Henning von Treschow, una figura importante dentro de la resistencia militar alemana. En marzo de 1943, Treschow y sus co-conspiradores idearon un plan para asesinar a Hitler usando una bomba disfrazada de 2 botellas de Cointreau. Este paquete explosivo iba a ser transportado en el avión de Hitler, con la expectativa de que la detonación resultante mataría al Führer en pleno vuelo. Cada complot, ya sea frustrado por la mala suerte, la traición o la increíble suerte del Führer, añade una capa de intriga y desesperación a la lucha contra la tiranía nazi. Puedes imaginar el coraje que se necesitó para enfrentarse a tales abrumadoras probabilidades, sabiendo que el precio del fracaso no era solo la muerte personal, sino potencialmente la de seres queridos y el mayor envalentonamiento de un régimen monstruoso. Como resonó profundamente Mahatma Gandhi. Cuando desespero, recuerdo que a lo largo de la historia, el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Piénsalo, siempre. Este sentimiento hace eco conmovedoramente a través de los cuentos de aquellos que se atrevieron a desafiar directamente a Hitler, su legado un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano frente al mal. Únete a nosotros mientras nos adentramos en las sombras de la conspiración, el coraje y los estrechos escapes, explorando las historias no contadas de los hombres y mujeres que arriesgaron todo para detener a un dictador. Bienvenido al diario de Julio César. Un preludio a la infamia, los primeros años y ascenso de Adolf Hitler. En los anales de la historia, el ascenso al poder de Adolf Hitler es un severo recordatorio de cómo la ambición personal puede explotar el desorden social, tejiendo una narrativa tan oscura y compleja como el tapiz de la historia misma. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo situado en la frontera austro-alemana, la vida temprana de Hitler estuvo impregnada en la austera disciplina de su padre, Alois, un oficial de aduanas, y el cuidado nutricio de su madre, Clara. La pérdida de su padre en 1903 y el fallecimiento de su madre por cáncer de mama en 1907 sumergieron a Hitler en un torbellino de dolor e incertidumbre, dejándolo huérfano a finales de su adolescencia y preparando el escenario para un camino tumultuoso por delante. Sueños de gloria artística llevaron al joven Adolf a Viena, un vibrante centro cultural. Sin embargo, el rechazo de la Academia de Bellas Artes en 1907 y nuevamente en 1908 aplastaron sus aspiraciones. Viena se convirtió tanto en su hogar como en su crisol ideológico, ya que se encontró con corrientes antisemitas y nacionalistas. Luchando por sobrevivir, fue profundamente influenciado por los escritos del nacionalista alemán Georg Ritter von Schönerer y el alcalde antisemita Karl Lueger.
Hitler reflexionó más tarde sobre este periodo como fundamental, afirmando famosamente en Mi lucha: Viena fue y permaneció para mí la escuela más dura pero más completa de mi vida. En este periodo formé mis primeras ideas político-mundiales. La Primera Guerra Mundial fue el crisol que forjó la voluntad de hierro de Hitler. Voluntario para el ejército bávaro, encontró propósito en medio del caos de la batalla. Su valentía frente a la adversidad, incluyendo ser herido en la batalla del Somme en 1916 y temporalmente cegado por un ataque con gas en octubre de 1918, le valieron la Cruz de Hierro, primera clase. Sin embargo, el fin de la guerra no trajo paz, sino desesperación. La derrota de Alemania y el punitivo Tratado de Versalles de 1919 se convirtieron en el espectro que perseguía a Hitler, alimentando un profundo resentimiento y un juramento de retribución. Los años de posguerra fueron un tiempo de convulsión en Alemania. En medio de este caos, Hitler descubrió su talento para la oratoria, uniéndose al Partido Obrero Alemán en 1919. Para 1921 había asumido el control, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Sus primeras incursiones en la política estuvieron marcadas por un golpe fallido: el putsch de la cervecería de Múnich del 8 de noviembre de 1923. Este intento de tomar el poder lo llevó a prisión. Sin embargo, fue durante su encarcelamiento en la prisión de Landsberg que redactó Mi lucha, exponiendo su visión para el futuro de Alemania y cimentando su ideología antisemita. Este período estuvo marcado por la reflexión y la estrategia, como Hitler señaló: él solo, que posee la juventud, gana el futuro. Tras su liberación, Hitler explotó el tumulto económico de la Gran Depresión, presentando al partido nazi como el faro de esperanza para una nación asediada. Sus discursos, cargados de fervor y promesas de renacimiento, atrajeron a multitudes masivas. El año crucial de 1930 vio a los nazis convertirse en el segundo partido más grande en el Reichstag, preparando el escenario para el ascenso al poder de Hitler. Su nombramiento como canciller, el 30 de enero de 1933, por el presidente Paul von Hindenburg, fue la culminación de una maniobra política meticulosamente orquestada, explotando el miedo y la inestabilidad que habían aferrado a la nación. Sus propias palabras de Mi lucha encapsulan este viaje. Qué suerte para los gobernantes que los hombres no piensen. El camino sombreado, el ascenso meteórico del partido nazi. En las tumultuosas secuelas de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontró a la deriva en un mar de agitación política y desesperación económica. Fue contra este telón de fondo de desolación nacional que el partido nazi, originalmente conocido como el Partido de los Trabajadores Alemanes, nació. El año era 1919, un tiempo cuando las calles de Múnich estaban llenas de descontento y el aire espeso con la demanda de cambio. En este ambiente entró Adolf Hitler, un hombre cuyo destino se convertiría inextricablemente vinculado con la narrativa del partido nazi y cuya influencia dirigiría el curso de la historia hacia un camino marcado por la oscuridad y la desesperación. La formación del partido nazi se puede rastrear hasta el 5 de enero de 1919, cuando Anton Drexler, un cerrajero ferroviario, junto con varios otros miembros nacionalistas y antisemitas, fundaron el DAP. Inicialmente, el partido era uno de muchos pequeños grupos políticos que luchaban por influencia en una Alemania posguerra fracturada. Sin embargo, la entrada de Hitler en el partido más tarde ese año marcó el comienzo de una transformación que vería al DAP evolucionar desde la oscuridad hasta el frente de la política alemana. Hitler, con sus habilidades oratorias electrizantes y profundo entendimiento del poder de la propaganda, rápidamente se convirtió en la fuerza impulsora detrás del cambio de imagen del partido como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en 1920. Bajo su dirección, el partido adoptó la esvástica, un símbolo antiguo destinado a representar la pureza racial y el renacimiento nacional, como su emblema. Hitler proclamó famosamente: «Elegimos el rojo para nuestros carteles después de una reflexión cuidadosa y exhaustiva, para provocar a la izquierda, para llevarlos a la indignación y hacer que asistan a nuestras reuniones, solo para romperlas, de modo que de esta manera tengamos la oportunidad de hablar con la gente».
Las creencias fundamentales del partido nazi se encapsularon en el programa de 25 puntos anunciado en febrero de 1920. Este manifiesto sentó las bases para un partido ferozmente nacionalista, antisemita, antimarxista y antidemocrático. Llamaba a la unificación de todos los alemanes en una gran Alemania, la abrogación del Tratado de Versalles y la exclusión de los judíos de la sociedad alemana, entre otras cosas. Estos principios resonaron con una población que buscaba un chivo expiatorio para su humillación y dificultades, y proporcionaron una narrativa simple pero convincente alrededor de la cual Hitler pudo reunir apoyo. Declaró: «Por lo que tenemos que luchar es la seguridad necesaria para la existencia y aumento de nuestra raza y pueblo, la subsistencia de sus hijos y el mantenimiento de nuestro stock racial sin mezclar la libertad e independencia de la patria». El liderazgo de Hitler se caracterizó por una mezcla hipnotizante de autoridad carismática y acumen estratégico. Era un maestro en manipular la opinión pública, utilizando mítines masivos, discursos y el periódico del partido, el Völkischer Beobachter, para difundir el mensaje nazi. Su habilidad para aprovechar los miedos y esperanzas del pueblo alemán, para presentarse como el único líder capaz de restaurar la gloria perdida de Alemania, era sin igual. Una de las citas más famosas de Hitler de este periodo, «Dame 5 años y no reconocerás Alemania», refleja la visión transformadora que prometió, una visión que era tanto seductora como aterradora en sus implicaciones. Sombras y ecos, el putsch de la cervecería de Múnich y el génesis de la traición. En la tumultuosa estela de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, un país golpeado por la pérdida y los humillantes términos del Tratado de Versalles, se convirtió en un caldo de cultivo para el extremismo político. Múnich, el corazón de Baviera, se convirtió en un foco de inquietud, donde Adolf Hitler, una figura emergente de las sombras del desencanto posbélico, buscó forjar su destino. El putsch de la cervecería de Múnich, en noviembre de 1923, un momento pivotal en la temprana carrera política de Hitler, no fue meramente un golpe fallido, fue una dramática proclamación de sus intenciones y una vívida ilustración de la traición que llegaría a definir su gobierno. La historia comienza en la atmósfera volátil de Múnich, una ciudad repleta de inquietud política y madura para el tipo de acción dramática que Hitler y su incipiente partido nazi visualizaban. El putsch fue concebido como un golpe audaz contra la República de Weimar, a la cual Hitler y sus seguidores culpaban por la humillación de Alemania en la guerra y sus secuelas. El plan era secuestrar a Gustav von Kahr, el comisionado estatal de Baviera, junto con otros funcionarios clave, y obligarlos a apoyar una marcha sobre Berlín para derrocar al gobierno. El escenario estaba preparado en la noche del 8 de noviembre de 1923, en el Bürger Bräukeller, una gran cervecería en Múnich, donde Gustav von Kahr, el comisionado estatal bávaro, estaba dando un discurso. Con un movimiento rápido y audaz, Hitler y su cohorte paramilitar, la SA, orquestada por Ernst Röhm, irrumpieron en la sala. En medio de la confusión, Hitler subió a una mesa, disparó un tiro al techo y declaró: «El gobierno ha sido derrocado». Esta audaz declaración pretendía señalar el inicio de una revolución nacional, con Múnich como el epicentro. La audacia de Hitler era palpable al proclamar a la desconcertada audiencia: «Tengo 4 balas en esta pistola, 3 para los traidores y 1 para mí mismo». Sin embargo, los grandiosos planes de la noche se desmoronaron rápidamente. Von Kahr, junto con otras figuras clave como Otto von Lossow y Hans von Seisser, inicialmente parecieron ceder a las demandas de Hitler bajo coacción. Sin embargo, una vez liberados, orquestaron una rápida contracción contra los putschistas. Al día siguiente, mientras Hitler y aproximadamente 2000 seguidores marchaban hacia el centro de Múnich en un intento audaz pero malogrado de tomar el poder, fueron recibidos con resistencia armada. El enfrentamiento subsiguiente fue breve pero sangriento, llevando a la muerte de 16 nazis y 4 policías. El propio Hitler resultó herido y huyó de la escena, solo para ser arrestado 2 días después. El putsch fue un fiasco, pero marcó un punto de inflexión para Hitler y el partido nazi. El juicio que siguió a principios de 1924 se convirtió en una plataforma para que Hitler difundiera sus puntos de vista, recibiendo amplia cobertura mediática. A pesar de la acusación de traición,
Fue condenado solo a 5 años en la prisión de Landsberg, de los cuales cumplió menos de 9 meses. Fue durante este tiempo que dictó Mi lucha a Rudolf Hess, delineando su ideología y planes futuros para Alemania. Reflexionando sobre el putsch, Hitler se dio cuenta del poder de la propaganda y la necesidad de medios legales, en lugar de violentos, para tomar el poder. Famosamente remarcó: «Tendremos que taparnos la nariz y entrar en el Reichstag contra los diputados católicos y marxistas». Reflexionando sobre el putsch, Hitler reconoció la futilidad de la violencia para lograr el poder, remarcando famosamente: «Cualquier intento posterior de ganar poder por la fuerza debe llevar al fracaso». Esta realización significó un giro estratégico hacia la búsqueda de poder por medios aparentemente legales, marcando un nuevo capítulo en su estrategia política. El sentido de traición sentido por Hitler durante el putsch, particularmente por von Kahr y otros funcionarios que parecían apoyar el levantamiento solo para oponerse a él, influyó profundamente en su estilo de liderazgo futuro. Instiló en él una profunda desconfianza hacia los demás, llevando a un régimen caracterizado por pruebas de lealtad, purgas y la eliminación de aquellos percibidos como amenazas o traidores. El ocaso de los titanes, la noche de los cuchillos largos. En los corredores sombríos de la historia, pocos eventos son tan emblemáticos de la traición del poder como la noche de los cuchillos largos. Orquestada por Adolf Hitler desde el 30 de junio al 2 de julio de 1934, esta brutal purga no solo silenció a la Sturmabteilung, sino que también extinguió las últimas llamas de oposición dentro del partido nazi. Fue un mensaje claro. En la Alemania de Hitler, la lealtad era provisional y la traición una estrategia calculada para la supervivencia y dominancia. Las semillas de esta noche fueron sembradas en los primeros días del régimen nazi. La Sturmabteilung, una organización paramilitar liderada por Ernst Röhm, había sido una fuerza clave en el ascenso de Hitler. Su número y celo habían reforzado la credibilidad callejera de los nazis y jugaron un papel pivote en intimidar a los oponentes. Sin embargo, conforme los nazis aseguraban su control sobre Alemania, el radicalismo de la SA y las ambiciones de Röhm se convirtieron en pasivos. Röhm imaginaba a la SA como el nuevo ejército, una perspectiva que alarmaba al Reichswehr, el ejército alemán, y a las élites conservadoras que eran esenciales para la base de apoyo de Hitler. Además, la franqueza de Röhm sobre la redistribución socialista de la riqueza y sus llamados a una segunda revolución planteaban un desafío directo a la autoridad de Hitler y la cohesión del partido. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento dramático. En las semanas previas a la purga, Hitler, influenciado por Heinrich Himmler, Hermann Göring y otros nazis de alto rango que veían a Röhm como una amenaza, decidió actuar. La propaganda y la desinformación estratégica pintaron a la lideranza de la SA como traidores conspirando contra Hitler. El pretexto para la purga fue meticulosamente elaborado. El potencial golpe de Estado de la SA fue una narrativa vendida tanto a la lideranza nazi como al público alemán. En la noche del 30 de junio de 1934, Hitler y sus leales unidades de las SS entraron en acción. El Führer voló personalmente a Múnich y lideró una redada en un hotel en Bad Wiessee, donde Röhm y sus principales ayudantes fueron arrestados. Lo que siguió fue una represión a nivel nacional que se extendió más allá de la lideranza de la SA para incluir a los adversarios políticos de Hitler, críticos conservadores y aquellos percibidos como amenazas dentro del partido mismo. Entre las víctimas notables estaban Gregor Strasser, un ex líder nazi y rival temprano, Kurt von Schleicher, el último canciller de la República de Weimar, y muchos otros que habían caído en desgracia con la visión de Hitler para Alemania. Las ejecuciones se llevaron a cabo con una eficiencia escalofriante. A Röhm, una vez amigo cercano y aliado de Hitler, se le ofreció una pistola con una única bala para un final solitario. Cuando se negó, fue disparado por 2 oficiales de las SS. La purga se cobró la vida de al menos 85 personas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría estar en los cientos. La noche de los cuchillos largos no solo diezmó a la SA como una fuerza política,
sino que también señaló el fin de cualquier apariencia de oposición dentro de las filas nazis. Hitler había demostrado que no toleraría disidencia, ningún desafío a su autoridad suprema. La justificación de Hitler para la masacre fue escalofriante en su franqueza. Dirigiéndose al Reichstag, declaró: «En esta hora fui responsable del destino del pueblo alemán, y por ello me convertí en el juez supremo del pueblo alemán». Esta proclamación fue una declaración descarnada de la postura autocrática de Hitler, posicionándose como el único árbitro de la justicia y el destino de la nación. El público alemán, en gran parte influenciado por la narrativa del gobierno, aceptó las acciones de Hitler. Internacionalmente, la purga fue recibida con conmoción, pero poca intervención, ya que muchos países aún estaban lidiando con sus propios problemas internos y las complejidades de las relaciones diplomáticas con el régimen nazi cada vez más poderoso. Sombras sobre septiembre. La conspiración Oster de 1938. En los tumultuosos años previos a la Segunda Guerra Mundial, una trama que podría haber alterado el curso de la historia se estaba gestando silenciosamente en el corazón de la Alemania nazi. Esta no era una historia de espionaje y sabotaje por parte de agentes extranjeros, sino un relato de desafío desde dentro de las filas del ejército alemán. En el epicentro de esta rebelión clandestina estaba el general-major Hans Oster, una figura cuya lealtad a su país trascendía su fidelidad a su Führer. El plan, que llegó a ser conocido como la Conspiración Oster o la Conspiración de Septiembre, fue una osada jugada para derrocar a Adolf Hitler y al régimen nazi, para prevenir una guerra que sus arquitectos creían que Alemania estaba mal preparada para luchar. Las semillas de la conspiración fueron sembradas en el miedo y el desencanto. Oster, el subdirector de la Abwehr, la inteligencia militar de Alemania, observó con creciente alarma cómo las políticas agresivas de Hitler acercaban a Alemania a un conflicto sobre los Sudetes, un territorio en Checoslovaquia con una significativa población de etnia alemana. Oster, junto con un grupo de altos oficiales de la Wehrmacht y conservadores, veía las ambiciones expansionistas de Hitler como un precipicio del cual no habría retorno. Entre ellos estaban luminarias como el Generaloberst Ludwig Beck, el almirante Wilhelm Canaris y el Generalleutnant Erwin von Witzleben, cada uno un pilar en su respectiva rama del ejército alemán, unidos por una causa común: salvar a Alemania del borde del desastre. El plan de su resistencia era tan audaz como lleno de peligros. Los conspiradores planeaban asaltar la Cancillería del Reich, arrestando o, si fuera necesario, asesinando a Hitler. El vacío dejado por su eliminación debía ser llenado por una monarquía restaurada bajo el príncipe Guillermo de Prusia, concebida como un baluarte contra el caos del gobierno nazi. La ejecución del complot dependía de un delicado equilibrio de precisión militar y maniobras políticas, con el conde Hans-Jürgen von Blumenthal encargado de liderar el asalto contra la Cancillería. Sin embargo, a pesar de su meticulosa planificación, la conspiración estaba condenada por los vientos de la diplomacia. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, persiguió el apaciguamiento con Hitler, culminando en el Acuerdo de Múnich, que permitió a Alemania anexar los Sudetes sin disparar un solo tiro. El acuerdo, aclamado en Alemania como una victoria diplomática, reforzó la posición de Hitler y desmanteló efectivamente la base sobre la cual descansaba la conspiración Oster. Hitler fue celebrado como un estadista que había expandido el Reich sin derramamiento de sangre, y la sombra de la guerra se retiró por el momento. El resultado de la trama fallida vio a sus arquitectos descorazonados pero no derrotados. Continuaron sirviendo en sus capacidades oficiales, su disidencia inalterada por el contratiempo. Oster, en particular, permaneció como una espina en el lado del régimen nazi, utilizando su posición dentro de la Abwehr para ayudar a judíos a escapar de Alemania. Este acto de desafío, sin embargo, no quedaría sin castigo. En 1943, la red de la Gestapo comenzó a cerrarse alrededor de los conspiradores, llevando al arresto de Oster y eventualmente a su ejecución en los últimos días de la guerra, junto con Canaris y otros, en el campo de concentración de Flossenbürg. Ecos de desafío. Georg Elser y el complot de la bomba en la cervecería de Múnich. En medio de las sombras,
que se oscurecían por el inminente conflicto global y el endurecimiento del control tiránico bajo el régimen de Adolf Hitler, emergió una figura solitaria de desafío, encarnando el espíritu indomable de resistencia. Esta es la historia de Johann Georg Elser, un carpintero de Königsbronn, cuyo audaz complot para asesinar a Hitler en una cervecería de Múnich en noviembre de 1939 marcó uno de los primeros intentos en la vida del Führer. Fue un acto impulsado por la convicción moral, una campaña solitaria contra la maquinaria de opresión, preparando el escenario para un enfrentamiento dramático en el corazón de la Alemania nazi. Georg Elser, un artesano apolítico con un agudo sentido de la justicia, observó con creciente alarma cómo las políticas de Hitler sumían a Alemania y Europa en el caos. Perturbado por la brutal supresión del régimen de cualquier disidencia y el expansionismo agresivo que amenazaba con engullir el continente en guerra, Elser resolvió tomar una acción drástica. Su objetivo era la reunión anual en el Bürgerbräukeller de Múnich el 8 de noviembre, conmemorando el putsch de la cervecería de 1923, un evento al que Hitler nunca faltaba. Declaró famosamente: «Consideré mi deber prevenir, si fuera posible, el estallido de la Segunda Guerra, eliminando a los dos dictadores». La meticulosa planificación del complot de Elser reflejó tanto su habilidad técnica como su profunda determinación. Durante varios meses previos a noviembre de 1939, Elser preparó minuciosamente el intento de asesinato. Por las noches, visitaba la cervecería, laboriosamente vaciando una cavidad en un pilar detrás del podio del orador donde Hitler daría su discurso. En esta cámara oculta, Elser colocó una bomba, equipada con un temporizador programado para detonar a las 9:20 de la noche del 8 de noviembre de 1939, un momento calculado con precisión para coincidir con el discurso de Hitler. Sin embargo, el complot de Elser fue frustrado por un giro del destino que salvó la vida de Hitler y alteró el curso de la historia. El día del asesinato planeado, Hitler decidió inesperadamente dejar la cervecería más temprano de lo previsto, impulsado por preocupaciones sobre las condiciones meteorológicas que amenazaban sus planes de viaje. La bomba explotó según lo previsto a las 9:20 de la noche, pero Hitler había partido apenas 13 minutos antes, escapando ileso. La explosión se cobró 8 vidas e hirió a más de 60 personas, pero su objetivo previsto permaneció fuera de su alcance. Las consecuencias de la explosión desencadenaron una frenética caza humana, llevando al arresto de Elser en la frontera suiza, portando pruebas de su implicación. Bajo interrogatorio por la Gestapo, Elser confesó haber actuado solo, motivado por el deseo de detener las políticas destructivas de Hitler. Su estoica valentía, frente a la muerte cierta, dejó una marca indeleble en aquellos que lo encontraron. Heinrich Himmler, tras conocer a Elser, expresó asombro por el esfuerzo solitario del carpintero, comentando sobre el profundo impacto de un individuo tan determinado. Se dice que Himmler comentó con incredulidad: «Si tuviera un hombre como Elser, podría conquistar el mundo». Los últimos años de Elser estuvieron marcados por el encarcelamiento y el sufrimiento. Fue detenido en los notorios campos de concentración de Sachsenhausen y más tarde en Dachau, soportando las condiciones más duras hasta su ejecución en abril de 1945, justo días antes del colapso del Tercer Reich y la liberación de los campos. Sus últimos momentos fueron un reflejo agudo del precio de su audacia, una figura solitaria enfrentando la bala del verdugo con la misma resolución que lo había impulsado a actuar contra Hitler. La jugada del Titán, desentrañando la Operación Barbarroja. En el gran tablero de ajedrez de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento destaca por su audacia y su profunda traición: la Operación Barbarroja, el nombre en código de la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi. Esta monumental campaña militar, lanzada el 22 de junio de 1941, no solo marcó la fuerza de invasión más grande en los anales de la guerra, sino también la ruptura del pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética en 1939. La operación fue un testimonio de la ambición estratégica e ideológica de Adolf Hitler, una jugada que finalmente llevaría al cataclismo del Frente Oriental. Las raíces de la Operación Barbarroja yacen profundas en la visión del mundo de Hitler,
una mezcla tóxica de ambición expansionista e ideología antibolchevique encapsulada en su manifiesto, Mi lucha. Hitler había imaginado desde hace tiempo la conquista de la Unión Soviética como una piedra angular de su plan para el Lebensraum, o espacio vital, para la raza aria. Las vastas extensiones de la Unión Soviética debían proporcionar el suelo en el que el pueblo alemán florecería, libre de las restricciones de una Europa superpoblada. Esta convicción ideológica, junto con un odio arraigado al comunismo, que consideraba una conspiración judía contra el pueblo germánico, alimentó la determinación de Hitler de girar hacia el este. Famosamente declaró: «Solo tenemos que dar una patada en la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo». El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado el 23 de agosto de 1939 por los ministros de Exteriores de Alemania y la Unión Soviética, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, respectivamente, fue un arreglo pragmático para Hitler. Aseguró la neutralidad del frente oriental, permitiéndole concentrar su poder militar en la conquista de Europa occidental sin temor a una guerra en dos frentes. Sin embargo, este tratado siempre fue visto por Hitler como una medida temporal, un retraso estratégico en el camino hacia su verdadero objetivo, la derrota de la Unión Soviética. La planificación de la Operación Barbarroja fue tan meticulosa como ambiciosa. Hitler movilizó a más de 3 millones de soldados alemanes, junto con contingentes significativos de potencias aliadas del eje, en 3 principales grupos de ejércitos dirigidos a Leningrado en el norte, Moscú en el centro y el Cáucaso rico en petróleo en el sur. La enorme escala de la invasión, junto con el éxito inicial de las tácticas de Blitzkrieg alemanas, tomó por sorpresa a la Unión Soviética, resultando en pérdidas estremecedoras y el rápido avance de las fuerzas alemanas. Sin embargo, los fundamentos ideológicos de la campaña también dictaron su ejecución. La invasión no fue meramente una operación militar, sino una cruzada ideológica contra el bolchevismo. La infame Orden de los Comisarios, que pedía la ejecución sumaria de comisarios políticos soviéticos, y el General Plan Ost, que preveía la despoblación sistemática y colonización de Europa Oriental, fueron indicadores claros de la intención genocida detrás de la campaña. La declaración de Hitler a sus generales de que la guerra contra la Unión Soviética sería una guerra de aniquilación subrayó la naturaleza despiadada del Frente Oriental. Esta es una guerra de ideologías y diferencias raciales y tendrá que ser conducida con una dureza sin precedentes, inmisericorde y sin ralentización. La traición del pacto Molotov-Ribbentrop dio lugar a un conflicto de escala y salvajismo inimaginables, reconfigurando los contornos de la Segunda Guerra Mundial. Los triunfos iniciales de la Wehrmacht cedieron paso a la vastedad del invierno ruso y el espíritu indomable del pueblo soviético. El asedio de Stalingrado, del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943, se convirtió en el punto de inflexión, un encuentro agotador que terminó en una derrota catastrófica para el Sexto Ejército, epitomizando la locura de las ambiciones de Hitler. La Operación Barbarroja fue más que un error militar, fue un profundo cálculo erróneo que se derivó de las obsesiones ideológicas y la excesiva confianza de Hitler. La invasión rompió la frágil detente entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, transformando el régimen de Stalin de un aliado cauteloso en un enemigo decidido. Fue una campaña que buscó remodelar el orden europeo, pero en su lugar condujo a la erosión del poderío militar del Tercer Reich y aceleró su caída. Sombras de Valquiria, el complot para derrocar a un tirano. En los anales de la resistencia contra la tiranía, pocas historias son tan cautivadoras y trágicas como la Operación Valquiria, el audaz complot para asesinar a Adolf Hitler y derrocar al régimen nazi desde dentro. Orquestado por un grupo de oficiales alemanes de alto rango desilusionados con el liderazgo catastrófico de Hitler, la conspiración alcanzó su clímax el 20 de julio de 1944, con el coronel Klaus von Stauffenberg en su corazón. La Operación Valquiria fue más que un intento de asesinato. Fue un plan complejo para utilizar el plan de operación de emergencia existente del Ejército de Reserva alemán para tomar control del país tras la muerte de Hitler. El plan original de Valquiria estaba diseñado para suprimir levantamientos internos,
Pero los conspiradores, liderados por Stauffenberg, el general Friedrich Olbricht y otros, lo modificaron para facilitar un golpe de Estado una vez que Hitler fuera eliminado. Stauffenberg, un oficial carismático y determinado que se había horrorizado cada vez más por las atrocidades de la guerra y el Holocausto, se convirtió en la fuerza impulsora detrás del intento de asesinato. Habiendo sufrido heridas graves en el frente oriental, la resolución de Stauffenberg solo se endureció, y para 1944 estaba posicionado como jefe de Estado Mayor del general Fromm, comandante del Ejército de Reserva, colocándolo en una posición única para llevar a cabo el ataque. El día fatídico elegido para el intento fue el 20 de julio de 1944, durante una conferencia en el cuartel general de campo de Hitler en Prusia Oriental, conocido como el Nido del Lobo. Stauffenberg asistió a la reunión llevando un maletín que contenía una bomba, la cual colocó bajo la mesa de conferencias cerca de Hitler. La posterior partida de Stauffenberg, bajo el pretexto de hacer una llamada telefónica, marcó la cuenta regresiva de lo que se suponía sería el fin del reinado de Hitler. La bomba detonó, matando e hiriendo a varios oficiales, pero Hitler milagrosamente sobrevivió, protegido por la pesada mesa de conferencias de roble de la fuerza total de la explosión. La noticia de la supervivencia de Hitler desbarató rápidamente los planes de los conspiradores. En Berlín, donde partes del plan de Valquiria se estaban iniciando, la confusión y la indecisión plagaron a los líderes del golpe. El ejército de reserva fue movilizado bajo el pretexto de sofocar un ficticio golpe de Estado de las SS, pero a medida que se difundían los informes de la supervivencia de Hitler, el impulso para la toma de poder se disipó. Las figuras clave dudaron, las órdenes fueron rescindidas y la ventana de oportunidad se cerró rápidamente. En el inmediato seguimiento del asesinato fallido, se desató una represión rápida y brutal. Hitler, enfurecido y buscando retribución, desató a la Gestapo y las SS para cazar a los involucrados en el complot. La incapacidad de asegurar el apoyo decisivo de figuras militares clave, junto con la traición del general Fromm, selló su destino. Stauffenberg, Olbricht y otros fueron ejecutados sumariamente en el patio del Wendler-Block, la sede del Ejército de Reserva, en las primeras horas del 21 de julio. La purga se extendió mucho más allá de los conspiradores, atrapando a cientos en una red de arrestos, juicios y ejecuciones. Las familias fueron desgarradas, con muchos parientes de los conspiradores detenidos y perseguidos. Figuras prominentes, como el mariscal de campo Erwin Rommel, fueron implicadas en las secuelas, obligadas a encontrar un trágico final o enfrentarse a un juicio público y ejecución. Las repercusiones del complot fallido resonaron durante los meses restantes de la guerra, mientras el control de Hitler se fortalecía y el régimen nazi redoblaba su camino de destrucción. Sombras de valor. La cruzada de Treskov contra el tirano. En el corazón de una Europa desgarrada por la guerra, bajo el barniz del poderío militar de la Alemania nazi, se desplegó una conspiración de sombras, impulsada por el coraje y un profundo sentido del deber. El mayor general Henning von Treschow, una figura clave dentro de la resistencia alemana, orquestó uno de los intentos más audaces para asesinar a Adolf Hitler. Esta narrativa se adentra en los atrevidos empeños de Treschow, destacando el contrabando de una bomba a bordo del avión de Hitler, un acto que epitomizó la ingeniosidad y valentía de la resistencia. Treschow, nacido en una noble familia prusiana con una larga tradición militar, estaba profundamente arraigado en los altos mandos del ejército alemán. Sin embargo, a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, se desilusionó cada vez más con las atrocidades del régimen nazi y la dirección catastrófica en la que Hitler estaba dirigiendo a Alemania. La convicción moral y el acumen estratégico de Treschow lo posicionaron como un eje en los esfuerzos clandestinos para derrocar a Hitler, culminando en una serie de intentos de asesinato que subrayaron la resolución de la resistencia. El más renombrado de los complots de Treschow se desarrolló en marzo de 1943, en medio de la vasta extensión del frente oriental, donde las mareas de la guerra fluían y refluían con brutal incertidumbre. El plan era engañosamente simple pero lleno de peligros: contrabandear una bomba a bordo del avión de Hitler. Treschow y su coconspirador, el teniente Fabian von Schlabrendorf, disfrazaron ingeniosamente una bomba como 2 botellas de Cointreau, un regalo ostensiblemente destinado al general Helmut Stief,
en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental. El dispositivo, una bomba de tiempo ingeniosamente construida, su mecanismo diseñado para detonar en pleno vuelo, explotando la disminución de la presión del aire a mayor altitud, fue un testimonio de la desesperación de los conspiradores y su disposición a apostar todo por la escasa posibilidad de éxito. Treschow mismo entregó el paquete al coronel Heinz Brandt, quien sin saberlo fue encargado de llevar el explosivo directamente a Hitler. La bomba estaba programada para detonar sobre los densos bosques de Bielorrusia, asegurando que no hubiera escape para el Führer de su destino ardiente. Con el aliento contenido, Treschow y sus compañeros conspiradores observaron el despegue del avión desde el aeródromo de Smolensk el 13 de marzo de 1943, el peso de su atrevido empeño presionando fuertemente sobre sus hombros. Sin embargo, el destino había escrito un desenlace diferente. Debido a un fallo, posiblemente causado por las bajas temperaturas a gran altitud, la bomba no explotó. El avión aterrizó de manera segura en su destino, y con ello, las esperanzas de Treschow y sus camaradas se desplomaron. Treschow famosamente comentó: «El asesinato debe intentarse, cueste lo que cueste. Incluso si falla, debemos tomar medidas en Berlín, pues las consecuencias prácticas son las mismas si perecemos o no». Este intento fallido no disuadió a Treschow. Más bien, se convirtió en un preludio para más complots, cada uno más desesperado que el último. La implicación de Treschow en la resistencia se profundizó, culminando en su conexión con la Operación Valkyria y el complot del 20 de julio de 1944. Aunque no estuvo directamente involucrado en la planificación del intento de Stauffenberg sobre la vida de Hitler, los esfuerzos anteriores de Treschow habían preparado el terreno para este acto final de desafío. Como una vez dijo conmovedoramente: «Lo importante ahora no es que vivamos, sino que el pueblo alemán pueda ser liberado de la maldición de este maníaco». Sombras sobre el Reich. La guerra oculta contra Hitler. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, bajo la aparente unidad de la Alemania nazi, se libraba una lucha clandestina. La Operación Chispa, una iniciativa audaz de la Schwarze Kapelle, o Orquesta Negra, buscaba extinguir la llama de la tiranía encendida por Adolf Hitler. Este grupo de oficiales del ejército alemán y conservadores políticos, desilusionados por el camino ruinoso del Führer, conspiraron para catalizar un cambio desde dentro. Al frente de este atrevido complot estaba el mayor general Henning von Treschow, un hombre cuya convicción en la causa de la libertad era tan inquebrantable como su lealtad a Alemania. Las semillas del descontento se sembraron profundamente en los corazones de estos hombres ya en 1941. La desastrosa derrota en Stalingrado, los reveses en el norte de África y la implacable campaña de bombardeos aliados habían comenzado a erosionar la fe de muchos alemanes en el régimen nazi. Los conspiradores, reconociendo el cambio de marea, consideraron que era el momento de que la chispa encendiera un golpe de Estado. Entre ellos se encontraban figuras clave como el general Friedrich Olbricht, quien comandaba el Ersatzheer, ejército de reemplazo, y el teniente Fabian von Schlabrendorff, un oficial de operaciones pivotal, junto a un grupo de oficiales decididos como el coronel Rudolf Christoph von Gersdorff y el mayor Georg von Boeselager. La intrincadeza del complot solo era igualada por su audacia. Se idearon varios planes, cada uno más atrevido que el anterior, tejiendo un tapiz de resistencia que se extendía desde el frente oriental hasta el mismo corazón de Berlín. Uno de estos planes se desarrolló en el invierno de 1943 en el cuartel general de campo de Hitler, cerca de Vinitsa, Ucrania. Los conspiradores habían preparado múltiples opciones para atacar a Hitler durante una visita a la sede del Grupo de Ejércitos Centro, cerca de Smolensk. Sin embargo, el enfrentamiento directo y los dilemas morales de disparar a un hombre desarmado los llevó a descartar estas opciones en favor de un elaborado esquema que involucraba una bomba temporizada. A medida que la guerra se prolongaba, los esfuerzos de los conspiradores se volvían cada vez más desesperados. En marzo de 1943, una exhibición de armamento soviético capturado en Berlín presentó una nueva oportunidad. El coronel Gersdorff se ofreció voluntario para un atrevido intento, planeando estar cerca de Hitler durante su visita a la exhibición y activar explosivos ocultos en su vestimenta.
Sin embargo, el plan se desbarató ya que Hitler, siempre impredecible, acortó su visita, partiendo antes de que se pudiera producir la detonación programada. El rápido pensamiento de Gersdorff evitó el desastre, pero el fracaso subrayó los inmensos desafíos enfrentados por los conspiradores. Otro complot se desarrolló con la introducción de un nuevo uniforme de invierno para el ejército alemán, un evento que despertó gran interés entre el liderazgo nazi. El capitán Axel Freiherr von den Busche, preparado para modelar el uniforme, tenía la intención de llevar explosivos para eliminar a la cúpula nazi. Sin embargo, el destino intervino una vez más cuando un bombardeo aliado destruyó los uniformes, y conflictos de reprogramación adicionales frustraron aún más el plan. El manto fue pasado al capitán Ewald von Kleist, pero este esfuerzo también fue estorbado por retrasos imprevistos. La saga de la Operación Chispa alcanzó un clímax a principios de 1944 con el plan del capitán Eberhard von Breitenbuch de enfrentar directamente a Hitler durante una sesión informativa. Armado con una pistola oculta, Breitenbuch estaba decidido a actuar, pero una directiva de último momento de Hitler, excluyendo a los oficiales junior de las sesiones informativas, anuló el intento. En las sombras del nido del lobo, la resolución de los conspiradores condujo a un último acto de desafío. Una bomba fue introducida de contrabando en la fortaleza, oculta dentro de un depósito de agua. La detonación prematura de la bomba, semanas después, envió ondas de choque a través del alto mando nazi, provocando una investigación que rozó la exposición de la conspiración más amplia. Sombras sobre el Tercer Reich, la historia no contada de la Operación Foxley. En medio de la Segunda Guerra Mundial, entre las salas de estrategia y operaciones secretas que abarcaban el globo, había un plan que destacaba por su audacia y su potencial para cambiar el curso de la historia: la Operación Foxley. Concebida en 1944 por la Dirección de Operaciones Especiales, SOE, británica, esta audaz estrategia buscaba hacer lo que muchos consideraban imposible: asesinar a Adolf Hitler. Los orígenes de la Operación Foxley se remontan a intentos anteriores, menos factibles, por parte de los británicos de eliminar al Führer. Entre los planes iniciales estaba un audaz plan para bombardear el tren especial, inicialmente llamado América y luego renombrado Brandenburg, en el que Hitler viajaba frecuentemente. La SOE, aprovechando su experiencia en descarrilar trenes con explosivos, contempló este enfoque, pero pronto lo abandonó debido a la imprevisibilidad de los movimientos de Hitler. Las estaciones solo eran informadas de su llegada unos minutos antes, haciendo que el plan fuera impracticable. Otra idea ambiciosa involucraba introducir un veneno letal pero insípido en el suministro de agua a bordo del tren de Hitler. Sin embargo, esto también se consideró demasiado complicado, requiriendo la ayuda de un infiltrado, un bien demasiado raro y arriesgado en empresas de tan alto riesgo. A medida que estos planes anteriores se desvanecían, la SOE cambió su enfoque hacia un método que parecía más prometedor: un ataque de francotirador. El verano de 1944 trajo una oportunidad inesperada cuando un alemán, que alguna vez formó parte de la guardia personal de Hitler en el Berghof, su retiro alpino, fue capturado en Normandía. Este prisionero reveló que Hitler disfrutaba de un paseo matutino solitario alrededor del Berghof, presentando una vulnerabilidad potencial. Durante estos paseos, Hitler prefería la soledad, vagando cerca de los bosques y lejos de los ojos vigilantes de los puestos de guardia, una costumbre que ofrecía una oportunidad única para un asesinato. Las complejidades de la Operación Foxley eran tan audaces como su objetivo. El plan era desplegar un polaco de habla alemana junto con un francotirador británico en Austria, lanzándolos en paracaídas en territorio enemigo con la misión de encontrar el camino hacia el sendero aislado de Hitler. Un hombre de adentro, identificado solo como Heidenthaler, un tendero de Salzburgo con una fuerte aversión al régimen nazi, fue reclutado para asistir. La tarea de Heidenthaler era proporcionar refugio para los agentes y facilitar su disfraz como tropas de montaña alemanas, asegurando su infiltración sin problemas a Berchtesgaden y, finalmente, a su punto de ventaja para el asesinato. Las preparaciones para la operación fueron meticulosas,
El francotirador elegido se sometió a un entrenamiento extenso, perfeccionando sus habilidades disparando a objetivos en movimiento diseñados para imitar los movimientos anticipados de Hitler. Armado con un rifle Kar 98K preciso, equipado con una mira telescópica Mauser y una pistola Luger silenciada, el francotirador estaba preparado para la tarea encomendada. La Luger, un testimonio silencioso de la profundidad de la planificación de la operación, ahora se exhibe en el Museo de Servicios Militares Combinados en Maldon, Essex. A pesar de la cuidadosa planificación de la operación y el alto nivel de apoyo que recibió de figuras como Sir Gerald Templer y el primer ministro Winston Churchill, la Operación Foxley nunca se ejecutó. La última partida de Hitler del Berghof, el 14 de julio de 1944, seguida de cerca por el complot del 20 de julio, un intento interno de asesinato por parte de oficiales antinazis de la Wehrmacht, hizo que la operación fuera innecesaria. Sombras de deslealtad, los actos del crepúsculo de Himmler y Göring. A medida que la fortaleza de tiranía del Tercer Reich comenzaba a desmoronarse bajo el implacable avance de las fuerzas aliadas, la lealtad del círculo íntimo de Adolf Hitler fue puesta a la prueba definitiva. Entre los casos más impactantes de traición estuvieron las acciones de Heinrich Himmler y Hermann Göring, dos de los tenientes más formidables de Hitler, cuyas insinuaciones clandestinas hacia los aliados marcaron una ruptura profunda en la jerarquía nazi. Estos actos de traición, ejecutados en los últimos días de la guerra, revelan la desesperación y desintegración dentro de los altos escalones del poder nazi. Heinrich Himmler, el arquitecto del Holocausto y jefe de las SS, se embarcó en una misión encubierta para asegurar un lugar para sí mismo en una Europa de posguerra. Para principios de 1945, a medida que las fuerzas soviéticas cerraban el cerco sobre Berlín, Himmler reconoció la inevitabilidad de la derrota de Alemania. En una serie de negociaciones secretas, más notablemente con el conde sueco Folke Bernadotte, en abril de 1945, Himmler buscó negociar la paz con los aliados occidentales, excluyendo a la Unión Soviética de cualquier acuerdo. Su propuesta preveía un alto al fuego en el frente occidental, permitiendo a los aliados y Alemania unir fuerzas contra la amenaza percibida como mayor del bolchevismo. Las insinuaciones de Himmler hacia los aliados se basaban en su creencia delirante de que podría ser visto como un negociador viable, un hombre que, a pesar de su rol central en las atrocidades del régimen nazi, podría ser eximido de retribución. El 21 de abril de 1945, Himmler se reunió con Bernadotte en el sanatorio de Hohenlychen, pronunciando las infames palabras: «No soy un salvaje, soy el jefe de la policía alemana», en un intento vano por desasociarse de las brutalidades del régimen. Sin embargo, sus intentos de distanciarse de los crímenes del régimen y posicionarse como un pacificador fueron recibidos con desprecio y rechazo por los aliados, quienes insistieron en la rendición incondicional. Paralelamente a las maquinaciones de Himmler, Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y una vez designado como el sucesor de Hitler, hizo su propia oferta de poder mientras el Reich tambaleaba al borde del abismo. El 23 de abril de 1945, con Hitler atrincherado en su Führerbunker y Berlín cercado por las fuerzas soviéticas, Göring envió un telegrama desde Berchtesgaden afirmando su derecho a asumir el liderazgo de Alemania. Invocando un decreto de 1941 que lo nombraba delegado de Hitler en caso de incapacidad del Führer, Göring sugirió que la situación desesperada justificaba que él tomara el mando para negociar la paz con los aliados. Sin embargo, el telegrama de Göring fue percibido por Hitler como un acto flagrante de traición. En la atmósfera paranoica del búnker, el movimiento de Göring fue visto como un intento de golpe de Estado. Hitler, en uno de sus últimos actos de represalia, ordenó el arresto de Göring y lo despojó de todos sus títulos y posiciones. El hombre que una vez estuvo en la cima del poder nazi fue reducido a prisionero dentro de su propio imperio en ruinas, sus sueños de liderazgo y negociación con los aliados destruidos. El último bastión. Berlín bajo asedio. En el sombrío capítulo final de la Segunda Guerra Mundial, al amanecer de abril de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética lanzó su colosal ofensiva contra Berlín,
marcando el principio del fin para el Tercer Reich de Adolf Hitler. Con más de 2.500.000 soldados, las fuerzas bajo el mando de los mariscales Georgy Zhukov e Ivan Konev convergieron en la ciudad, desatando un bombardeo de artillería que anunciaba la perdición del régimen nazi. La capital, que una vez fue orgullosa, estaba destinada a convertirse en un campo de batalla, sellada su suerte por el cerco soviético que buscaba extinguir el último destello de resistencia nazi. Berlín, transformada en una fortaleza de desesperación, llevaba las cicatrices del combate implacable. Civiles, junto con unidades apresuradamente ensambladas del Volkssturm y restos de la Wehrmacht, fueron empujados al caos de la guerra urbana, luchando calle por calle contra la marea soviética. El paisaje urbano, una vez símbolo del poder nazi, yacía en ruinas, un testimonio tangible de la locura de las ambiciones de Hitler. En medio de esta devastación, el pueblo alemán soportó una existencia infernal, atrapado en el fuego cruzado de una lucha cada vez más desesperada por la supervivencia. Bajo las calles llenas de escombros, en los confinamientos claustrofóbicos del Führerbunker, Hitler oscilaba entre la ira y la desesperación. Rodeado por sus seguidores más leales, era un líder cada vez más alejado de la realidad del desenlace de la guerra. En aquellos últimos días, el búnker fue escenario de contrastes bizarros, reuniones estratégicas discutiendo divisiones inexistentes y celebraciones de cumpleaños en medio de la cacofonía del bombardeo. La proclamación de Hitler: "Permaneceré en Berlín para participar de la más mínima posibilidad de un cambio favorable de los acontecimientos", epitomizaba su estado delirante, incluso mientras su imperio se desmoronaba sobre él. La defensa de Berlín se caracterizó por una trágica mezcla de valor y futilidad. Jóvenes de las juventudes hitlerianas y hombres ancianos, armados con poco más que armas antitanque Panzerfaust, hicieron frente a los blindados soviéticos, su sacrificio un testimonio conmovedor de la manipulación y explotación del pueblo alemán por el régimen nazi. Abundan historias de barricadas improvisadas y feroces combates casa por casa, un testamento a la desesperación y determinación de aquellos llamados a defender la ciudad. Sin embargo, para muchos, la lucha no era por el Führer o el Reich, sino por la supervivencia en medio de las ruinas de su patria. El izamiento de la bandera soviética sobre el Reichstag, el 2 de mayo de 1945, fue un acto simbólico de victoria, una señal de que la batalla por Berlín, y con ella la guerra en Europa, estaba llegando a su fin. La rendición de la ciudad fue caótica, una capitulación a pedazos que gradualmente se coalesció en la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas el 8 de mayo de 1945. Este momento, señalando el fin inequívoco del Tercer Reich, fue epitomizado por la declaración de Zhukov: "La historia de la guerra no conoce una derrota más aplastante para Alemania". El capítulo final, desentrañando el misterio del ocaso de Hitler. En el crepúsculo de la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados presionaban hacia el corazón de Berlín, uno de los personajes más notorios de la historia, Adolf Hitler, enfrentó su inevitable caída dentro de los confines claustrofóbicos de su Führerbunker. Este santuario subterráneo, un escenario sombrío para el acto final del arquitecto del Tercer Reich, fue testigo de la culminación del reinado de terror de Hitler. Los días que llevaron a sus últimos momentos fueron una mezcla macabra de desesperación, delirio y la oscura realización de que la guerra estaba perdida. Abril de 1945, Berlín era una ciudad sitiada. El ejército rojo se estaba acercando y el aire estaba espeso con la anticipación de la derrota. Dentro del búnker, Hitler, junto a un séquito leal incluyendo a Eva Braun, Joseph Goebbels, Martin Bormann y otros, vivía en un estado de paranoia elevada y esperanza en declive. Estos últimos habitantes del refugio subterráneo de Hitler fueron los últimos testigos de los estertores de muerte del régimen. A medida que los aliados cercaban Berlín, el estado psicológico de Hitler se deterioró. Informes de aquellos dentro del búnker describieron a un hombre oscilando entre ataques de ira y resignación sombría. Se casó con Eva Braun en una breve ceremonia, un intento fútil de normalidad en medio del caos. Sin embargo, la unión fue efímera. Dentro de 40 horas, ambos optarían por enfrentar su final en lugar de rendirse. La narrativa oficial, según lo registrado por aquellos que emergieron del búnker,
nos dice que el 30 de abril de 1945, Hitler y Braun se aislaron en una habitación privada. Más tarde, sus formas sin vida fueron descubiertas, marcando el fin de la vida de un dictador y el comienzo de una miríada de misterios que alimentarían la especulación durante décadas. El desenlace de la partida de Hitler estuvo envuelto en secreto y prisa. Su cuerpo, junto con el de Braun, fue supuestamente cremado en el jardín de la Cancillería del Reich, un acto presenciado por unos pocos selectos. Este intento apresurado y algo chapucero de una pira funeraria dejó muchas preguntas sin respuesta, proporcionando terreno fértil para que las teorías de conspiración echaran raíces. Una de las conspiraciones más persistentes sostiene que Hitler, de hecho, escapó de la capital sitiada. Los proponentes de esta teoría argumentan que el cuerpo dicho ser de Hitler era un doble, una práctica común entre los oficiales de alto rango durante la guerra. Especulan que, con la ayuda de leales, Hitler huyó a Sudamérica, donde vivió en el anonimato. Esta teoría fue reforzada por avistamientos y rumores, incluidas afirmaciones de submarinos llegando a las costas argentinas en las semanas siguientes a la guerra. Sin embargo, a pesar del atractivo romántico de tales relatos, permanecen sin apoyo de evidencia creíble y ganaron tracción en los años de posguerra, alimentados por el descubrimiento de enclaves nazis en países como Argentina y Brasil. Sin embargo, a pesar de extensas investigaciones, nunca se ha encontrado evidencia concreta que sustente estas afirmaciones. Otra teoría sugiere que el ocaso de Hitler fue orquestado por los aliados, una narrativa que pinta un cuadro de una operación encubierta para infiltrarse en el búnker y eliminar al Führer. Esta versión de los eventos, aunque popularizada en novelas y películas, carece de cualquier evidencia histórica creíble y es ampliamente considerada por los historiadores como fantasiosa. Quizás la conspiración más controvertida gira en torno al papel de la Unión Soviética. Cuando las tropas soviéticas capturaron la Cancillería del Reich, supuestamente encontraron los restos de Hitler, los cuales luego fueron sometidos a una serie de autopsias secretas. Stalin mismo alimentó la especulación al decirles a los líderes occidentales que Hitler había escapado. Los soviéticos, durante años, se mantuvieron ambiguos sobre lo que habían descubierto, llevando a la especulación de que habían manipulado evidencia para servir a su narrativa de posguerra. No fue hasta 1970 que la Unión Soviética admitió haber encontrado lo que creían ser los restos de Hitler, complicando aún más la narrativa. En los años siguientes a la guerra, estas teorías y otras similares han sido exploradas, diseccionadas y debatidas por historiadores, teóricos de la conspiración y el público en general. A pesar del atractivo de estas narrativas, el consenso entre los académicos, basado en la evidencia disponible, sigue siendo que Hitler encontró su fin en ese búnker de Berlín. Tras la tormenta, los ecos del ocaso de un dictador. En la sombría secuela del 30 de abril de 1945, cuando el fin de Adolf Hitler se convirtió en conocimiento público, el mundo se encontró en una encrucijada histórica. El anuncio, que alcanzó los rincones más lejanos de un globo devastado por la guerra, fue recibido con una mezcla de alivio y sombría contemplación. Las calles de los países aliados zumbaban con un optimismo cauteloso, encapsulado por la declaración de Winston Churchill. En lo que respecta a Hitler, diría que quizás debamos agradecer a Dios que haya pasado al olvido. Sin embargo, en medio de las celebraciones, había una palpable sensación de la inmensa tarea de reconstrucción que se avecinaba. El círculo íntimo del Tercer Reich, aquellos que habían permanecido en el búnker hasta el final, se enfrentó a destinos variados, cada uno una nota al pie de la caída del régimen. Joseph Goebbels, después de envenenar a sus 6 descendientes, tomó una decisión drástica con su esposa Magda, el 1 de mayo de 1945, para escapar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, un último acto de lealtad a Hitler. El intento de Heinrich Himmler de huir disfrazado concluyó con su captura y su decisión subsiguiente de evitar las consecuencias de la captura, el 23 de mayo de 1945, en Lüneburg, Alemania. Hermann Göring, capturado por los aliados, fue hallado culpable en los juicios de Nuremberg, pero evadió la horca ingiriendo cianuro el 15 de octubre de 1946. Estos episodios cerraron los capítulos
sobre las vidas de aquellos que habían orquestado algunas de las páginas más oscuras de la historia humana. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, se erigieron como un monumental ajuste de cuentas con los horrores del régimen nazi. Fue aquí, en la ciudad simbólicamente elegida por su significado para el partido nazi, donde el mundo buscó administrar justicia. Los juicios no solo destacaron los crímenes atroces cometidos, sino que también establecieron precedentes legales sin precedentes, como los principios de derecho internacional que responsabilizan personalmente a los líderes por sus acciones. Rudolf Hess, Albert Speer y Joachim von Ribbentrop se convirtieron en emblemas de los más altos escalones del régimen enfrentando el juicio. Sus sentencias variaron desde la prisión hasta la ejecución. El paisaje geopolítico, alterado irreversiblemente por el ocaso de Hitler, vio la división de Alemania y el inicio de la Guerra Fría. El establecimiento de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, representó una resolución colectiva para forjar un camino hacia la paz y cooperación, un contraste marcado con las políticas aislacionistas que habían precedido a la guerra. La creación de la ONU encarnó la aspiración, en palabras de su carta, de salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. La tarea de reconstruir se extendió más allá de lo físico a lo moral e ideológico. Los esfuerzos de desnazificación buscaron limpiar la sociedad alemana y austríaca de la influencia nazi, un proceso recibido con grados variados de éxito y resistencia. Mientras tanto, el mundo se enfrentaba a la enormidad del Holocausto, lo que llevó a movimientos significativos en educación y remembranza del Holocausto. El establecimiento de Israel, en 1948, proporcionando un refugio para los supervivientes, subrayó la respuesta global a las atrocidades del genocidio. Las respuestas culturales al legado del reinado de Hitler fueron profundas y variadas. La literatura, el cine y el arte exploraron temas de tiranía, resiliencia y la capacidad humana para el mal y la redención. El diario de Ana Frank, publicado póstumamente en 1947, y La noche de Elie Wiesel, publicado en 1956, ofrecieron relatos personales y desgarradores de supervivencia y pérdida, recordando al mundo las historias humanas detrás de los eventos históricos. A medida que se desarrollaba el inmediato aftermath del fin de Hitler, el mundo se embarcó en un viaje de reflexión y reconstrucción. El Plan Marshall, iniciado en 1948, simbolizaba el compromiso de reconstruir Europa no solo en infraestructura, sino en espíritu, con el objetivo de prevenir el resurgimiento de las fuerzas que habían llevado a la guerra. El éxito del plan en revitalizar las economías europeas y fomentar la cooperación fue un testimonio de las lecciones aprendidas de la devastación de la guerra. Mientras nos adentramos en las sombras de la historia, recorriendo el intrincado tapiz tejido por el destino y el esfuerzo humano, hemos viajado a través del precipicio de momentos que podrían haber alterado el curso de nuestro mundo. Desde las primeras conspiraciones en las cervecerías de Múnich hasta el intento explosivo de Klaus von Stauffenberg, el 20 de julio de 1944, cada historia es un testimonio del coraje y la convicción de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la oscuridad de su tiempo. Estas historias, bordadas con los nombres de Klaus von Stauffenberg, Georg Elser y otros, nos recuerdan la fragilidad de la tiranía ante el espíritu de resistencia inquebrantable. En palabras de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y disidente antinazi, el silencio ante el mal es en sí mismo malo. Dios no nos considerará inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Esta cita encapsula la esencia de nuestro viaje hoy, un recordatorio de que el acto de desafío frente a la abrumadora oscuridad es una profunda declaración de nuestra humanidad. Al despedirnos de estas historias de valor y desafío, llevemos adelante la lección de que la historia no es solo una serie de eventos, sino un llamado a cada uno de nosotros a defender lo que es justo y correcto. Gracias por acompañarnos en esta odisea histórica. Hasta la próxima, sigan cuestionando, sigan aprendiendo, y que su curiosidad siempre les guíe hacia la luz.